Nunca imaginé que el hijo que crié con mis propias manos pudiera convertirse en un extraño que robó mi dignidad y vació mis ahorros. La semana pasada, me senté sola en mi apartamento tenuemente iluminado en el Upper West Side de Manhattan, aferrándome a un extracto bancario vacío, el silencio más pesado que cualquier noche que hubiera conocido. Los números en ese papel contaban una historia que me negaba a creer. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Eleanor, y a los 72 años pensé que lo sabía todo sobre la traición. Estaba equivocada. Cada mañana comienza de la misma manera en mi pequeño estudio. El radiador comienza a funcionar a las 5:30, y me arrastro por el frío suelo de madera con mis gastadas zapatillas, las que Michael me compró hace 3 Navidades cuando todavía recordaba que yo existía. La cafetera borbotea mientras Manhattan despierta bajo mi ventana del cuarto piso. Los taxis amarillos tocando la bocina en su camino por otro día, mientras estoy ahí con mi desgastada bata azul, esperando un teléfono que nunca suena. La rutina se ha convertido en mi prisión. Preparo mi café en la misma taza desportillada, la que tiene "La mejor mamá del mundo", pintada en letras que se han desvanecido hasta ser apenas susurros visibles. Me siento en mi pequeña mesa de cocina, la que Michael me ayudó a trasladar a este apartamento cuando reduje mi espacio hace 5 años, cuando todavía me llamaba todos los domingos, cuando todavía me necesitaba. Miro fijamente mi teléfono, deseando que vibre con su nombre, sabiendo que no lo hará. El silencio en este lugar retumba más fuerte que las sirenas en la avenida Ámsterdam. El martes pasado, recibí un mensaje de texto que hizo que mi corazón se saltara a un latido. Mamá, ¿podemos hablar? Es importante. Por un momento, la esperanza floreció en mi pecho como flores de primavera después de un duro invierno. Lo llamé inmediatamente, mis dedos temblando mientras marcaba su número. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Luego el buzón de voz. Su voz profesional, segura y cálida, diciendo a los que llaman que estaba construyendo algo extraordinario y que devolvería su llamada pronto. Dejé un mensaje, tratando de mantener la desesperación fuera de mi voz. Eso fue hace 6 días. Verán, Michael no siempre fue así. Lo crié para ser honesto, para valorar a la familia por encima de todo. Cuando su padre nos abandonó cuando Michael tenía 8 años, éramos solo nosotros dos en un apartamento sin ascensor en Queens. Trabajaba turnos dobles en el restaurante de Northern Boulevard, con los pies doloridos en esos zapatos blancos de enfermera, sirviendo café y sueños a camioneros e insomnes. Cada propina, cada hora extra, cada centavo que pude reunir fue destinado a dar a Michael oportunidades que yo nunca tuve. Recuerdo su primer día en la Universidad de Columbia. Tomamos el metro juntos desde Queens. Mis manos temblaban mientras llevaba la única maleta que contenía todo lo que él poseía. Se veía tan joven, tan lleno de sueños, parado ahí a la sombra de esos imponentes edificios. Había vendido el anillo de compromiso de mi madre para pagar su primer semestre, el diamante captando la luz una última vez antes de desaparecer en la vida de otra persona. Cuando me despedí de él con un abrazo, susurró: «Voy a hacerte sentir orgullosa, mamá. Voy a construir algo asombroso». Durante años, realmente me hizo sentir orgullosa. Michael sobresalió en todo: estudios, prácticas, networking. Se graduó summa cum laude con un título en Administración de Empresas, y yo estaba sentada entre el público en su ceremonia de graduación, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras caminaba por ese escenario. Era la única familiar allí, pero animé lo suficientemente fuerte como para todo un clan. Esa noche, durante la cena en un pequeño restaurante italiano cerca del campus, sostuvo mis manos a través de la mesa y dijo: «Todo lo que llegue a ser, te lo debo a ti». Esas palabras se sintieron como una promesa. Se sintieron como un pacto entre madre e hijo. Después de la graduación, Michael se mudó a Chicago para comenzar su carrera. La distancia parecía manejable al principio. Llamadas telefónicas 2 veces por semana, visitas cada pocos meses, actualizaciones constantes sobre su progreso en el mundo financiero. Comenzó como analista en una firma de inversiones de tamaño medio,
trabajando 80 horas a la semana y viviendo en un estudio que hacía que mi lugar actual pareciera espacioso. Pero tenía visión, tenía impulso y tenía sueños que parecían crecer cada vez que hablábamos. Estoy aprendiendo todo sobre el mercado de valores, mamá, me decía durante nuestras llamadas dominicales. Acciones, bonos, criptomonedas, todo. El dinero que estos tipos ganan es increíble. Un día, tendré mi propia empresa. Voy a construir un imperio basado en el honor y la verdad. Honor y verdad. Esas palabras se convirtieron en su mantra, su declaración de misión, su identidad. Las repetía en cada conversación, en cada correo electrónico, en cada rara visita a casa. Honor y verdad, mamá. Eso es lo que me separa de todos los idiotas codiciosos de Wall Street. Para sus 20 años, Michael había ahorrado suficiente dinero para hacer su primera inversión real. Me llamó, emocionado como un niño en la mañana de Navidad, para decirme que había comprado sus primeras acciones con su propio capital. Gané $3,000 en una semana, mamá. ¿Puedes creerlo? $3,000 solo por ser inteligente con el mercado. Estaba tan orgullosa. Mi hijo, el niño pequeño que había criado con propinas de camarera y cupones de alimentos, estaba ganando dinero real en el mundo de las altas finanzas. Cuando me dijo que estaba listo para dejar su trabajo y comenzar su propia firma de consultoría de inversiones, lo apoyé completamente. Cuando me preguntó si podía ayudar con el capital inicial, solo un pequeño préstamo para comenzar, no dudé. Comenzó con $5,000. Toda mi bonificación de Navidad de la tienda departamental donde había tomado un trabajo a tiempo parcial después de que el restaurante cerrara. Solo un préstamo, mamá. Te lo devolveré con intereses. Había preparado documentos, papeles de aspecto profesional con membrete y firmas. Me explicó cómo funcionaban las inversiones de los clientes, cómo ganaría honorarios por administrar carteras, cómo el dinero crecería exponencialmente una vez que se corriera la voz sobre su éxito. Los 5,000 se convirtieron en 10,000 cuando necesitó alquilar espacio de oficina en el centro de Chicago, luego 15,000 para equipos y software, luego 25,000 cuando consiguió su primer cliente importante y necesitaba mostrar estabilidad financiera. Cada vez, Michael presentaba planes de negocio detallados, gráficos que mostraban los rendimientos proyectados, testimonios de clientes satisfechos. Cada vez, prometía pagarme tan pronto como lleguen los próximos informes trimestrales. Había trabajado toda mi vida adulta y ahorrado cuidadosamente. Incluso como madre soltera trabajando en varios empleos, logré guardar pequeñas cantidades cada mes. Cuando estaba lista para jubilarme, había acumulado cerca de $200,000 en ahorros e inversiones. No una fortuna, pero suficiente para vivir modestamente y mantener mi independencia. Mi asesor financiero, un hombre amable llamado Robert, que me había ayudado a navegar por las complejidades de la planificación de la jubilación, siempre me decía lo mismo. Eleanor, este dinero representa tu seguridad. Nunca arriesgues más de lo que puedas permitirte perder. Pero esto no era un riesgo. Esto era familia. Este era mi hijo, mi único hijo, la persona que más amaba en el mundo. Cuando necesitaba ayuda, ¿cómo podía negarme? Las solicitudes se volvieron más frecuentes. Mamá, necesito 50,000 para ampliar la base de clientes. Mamá, hay una oportunidad increíble en Bitcoin, pero necesito capital rápido. Mamá, mi cliente más importante acaba de duplicar su inversión, pero necesito mostrar fondos equivalentes para mantener la credibilidad. Cada explicación sonaba razonable, profesional, urgente. Cada transacción era temporal, solo hasta que llegara la próxima ola de ganancias. A los 18 meses de su empresa, había transferido casi todos mis ahorros a varias cuentas asociadas con el negocio de Michael. Había cambiado el nombre de su firma a Hardwell & Associates, utilizando nuestro apellido familiar para establecer credibilidad. Me enviaba folletos brillantes que mostraban impresionantes espacios de oficina, retratos profesionales de él mismo en trajes caros, testimonios de clientes elogiando su integridad y resultados. Honor y verdad, me decía durante nuestras conversaciones telefónicas cada vez más breves. Eso es lo que representa Hardwell & Associates.
No somos como esas otras firmas que recortan esquinas o engañan a los clientes. Construimos riqueza de la manera correcta. Confiaba en él completamente. ¿Por qué no? Era mi hijo, mi mayor logro, mi legado en este mundo. Cuando amigos en el centro para personas mayores preguntaban sobre mis finanzas, me enorgullecía explicar cómo mi exitoso hijo estaba administrando mis inversiones, obteniendo rendimientos que nunca podría haber logrado por mi cuenta. Ha construido este negocio increíble de la nada, le decía a cualquiera que quisiera escuchar. Honor y verdad, ese es su lema. Pero a medida que pasaban los meses, algo comenzó a cambiar en nuestra relación. Las llamadas de Michael se hicieron más cortas, más infrecuentes, más centradas en los negocios que en la conexión personal. Cuando le preguntaba sobre visitar Chicago para ver su oficina, siempre tenía excusas. Renovaciones, reuniones con clientes, presentaciones importantes. Cuando sugería que visitara Nueva York, estaba demasiado ocupado construyendo la empresa, demasiado centrado en conseguir nuevos clientes, demasiado comprometido con hacer crecer su imperio. La primera grieta en mi confianza apareció en una fría mañana de febrero. Me había sentido mal durante varios días, una tos persistente y fiebre que no cedía. Llamé a Michael, esperando escuchar su voz, tal vez obtener algo de simpatía y consuelo. El teléfono fue directamente al buzón de voz. Lo intenté de nuevo al día siguiente. Buzón de voz. Al tercer día, cuando finalmente lo alcancé, sonó distraído, impaciente. «Mamá, estoy en medio de algo enorme aquí. ¿Puede esperar? Tengo 3 llamadas de clientes esta tarde. Solo quería hablar contigo, cariño. He estado enferma. Qué mal. Escucha, toma algún medicamento o algo. Realmente no puedo hablar ahora». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Miré fijamente mi teléfono, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Este no era el Michael que conocía, el hijo que solía llamarme cuando tenía pesadillas, que me traía flores el día de la madre, que me atribuía todo lo bueno en su vida. Este era un extraño que llevaba la voz de mi hijo. Mi 71º cumpleaños vino y se fue sin una tarjeta, una llamada o incluso un mensaje de texto. Me senté sola en mi apartamento esa noche, mirando el pequeño pastel que me había comprado en el supermercado, tratando de entender cómo la persona más importante en mi vida podía olvidar a la mujer que le dio la vida. Cuando lo llamé 2 días después para mencionarlo, pareció genuinamente sorprendido. «Oh Dios, mamá, lo siento mucho. Las cosas han estado absolutamente locas aquí. El negocio está explotando. Ahora estamos administrando millones de dólares en activos de clientes. Te lo compensaré, lo prometo. Millones de dólares. El número debería haberme enorgullecido, pero en cambio me hizo sentir incómoda. Si su negocio estaba administrando millones, ¿por qué seguía pidiéndome ayuda financiera? Cuando planteé esta pregunta delicadamente, el tono de Michael cambió a algo que nunca había escuchado antes. Defensivo, casi agresivo. «Mamá, no entiendes cómo funciona esta industria. El dinero de los clientes y el capital operativo son cosas completamente separadas. El hecho de que administremos inversiones no significa que tengamos flujo de efectivo para operaciones. Por eso tu apoyo es tan crucial. No solo me estás ayudando a mí, estás ayudando a todos nuestros clientes a construir futuros seguros». Lo hizo sonar noble, incluso patriótico. Estaba contribuyendo a la seguridad financiera de familias trabajadoras en todo el Medio Oeste. Formaba parte de algo más grande que yo misma, algo construido sobre el honor y la verdad. La duda que había estado creciendo en mi mente retrocedió, reemplazada una vez más por el orgullo en el éxito de mi hijo. Pero la distancia entre nosotros continuó creciendo. Navidad vino y se fue con una breve llamada telefónica y una tarjeta de regalo genérica enviada por correo. Mis llamadas cada vez más iban al buzón de voz. Cuando hablábamos, Michael parecía distraído, siempre apresurándose para terminar la conversación. El hijo cálido y amoroso que solía contarme sobre sus sueños, sus miedos, sus novias, había sido reemplazado por alguien que solo hablaba en jerga comercial y proyecciones financieras. Luego llegó el día que lo cambió todo. Era un jueves de marzo, una de esas mañanas grises de Nueva York,
cuando el invierno se niega a soltar su agarre sobre la ciudad. Había ido a Chase Bank en la calle 82 para resolver un simple problema con mi cuenta corriente. Una confirmación de depósito que faltaba y que mi trabajador social de Seguro Social necesitaba para algunos documentos. Esperaba entrar y salir en 10 minutos. En cambio, me encontré sentada frente a una joven representante del banco llamada Jessica, su rostro marcado por una expresión que no podía descifrar. Preocupación profesional, mezclada con algo que parecía incómodamente como lástima. Señora Hardwell, estoy mirando el historial de su cuenta y necesito hacerle algunas preguntas sobre estas grandes transferencias durante los últimos 2 años. ¿Transferencias? Sí, señora. Ha habido numerosos retiros, muchos en cantidades de 20, 30, incluso $50,000, todos dirigidos a varias cuentas comerciales. El monto total es bastante sustancial. Mi corazón comenzó a acelerarse. Esas son inversiones. Mi hijo administra mi dinero a través de su firma. Jessica asintió lentamente, pero su expresión no cambió. Entiendo. Pero, señora Hardwell, necesito mostrarle algo que me preocupa. Giró su pantalla de computadora hacia mí, y lo que vi hizo que la habitación comenzara a girar. Columna tras columna de retiros, transferencias, comisiones, números que no tenían sentido, cantidades que no podía recordar haber autorizado, fechas que se difuminaban en un patrón que parecía menos inversiones gestionadas y más un agotamiento sistemático. Señora Hardwell, el saldo de su cuenta actualmente es de $437. $437. De casi 200,000. Había estado viviendo mes a mes con mi cheque del Seguro Social, asumiendo que mis ahorros estaban creciendo bajo la experta gestión de Michael. Había estado racionando alimentos y manteniendo mi apartamento frío para ahorrar en calefacción. Todo mientras mi hijo retiraba decenas de miles de dólares de mis ahorros de toda la vida. Debe haber algún error, susurré, pero incluso mientras lo decía, sabía que no era así. Jessica imprimió un estado detallado que mostraba cada transacción durante los últimos 2 años. El rastro en papel era inconfundible. Retiros sistemáticos, siempre en cantidades justo por debajo de los requisitos federales de informes, siempre a cuentas con nombres de sonido oficial como Hardwell Capital Management y Strategic Investment Holdings LLC. Me senté en esa estéril oficina bancaria, luces fluorescentes zumbando en lo alto, sosteniendo papeles que documentaban la destrucción metódica de mi seguridad financiera. Cada línea representaba horas de trabajo en el restaurante, propinas contadas en monedas de 25 centavos y billetes arrugados de $1, turnos de horas extras cuando mis pies gritaban de dolor, años de ahorro cuidadoso y gastos cautelosos. En 2 años, Michael lo había tomado todo. El camino de regreso a mi apartamento se sintió como moverse a través del agua. Cada paso requería un esfuerzo enorme. Los sonidos familiares de la ciudad, bocinas de autos, ruido de construcción, fragmentos de conversaciones en múltiples idiomas, parecían provenir de otro mundo. Subí los 4 tramos de escaleras hasta mi estudio, cada paso más pesado que el anterior. Una vez dentro, me senté en mi mesa de cocina y extendí los documentos bancarios a través de la superficie como piezas de un rompecabezas que desesperadamente no quería completar. Pero la imagen era clara. Mi hijo, el niño que había criado para valorar la honestidad por encima de todo, había estado robándome sistemáticamente mientras construía lo que él llamaba un imperio basado en el honor y la verdad. Intenté llamarlo. El teléfono fue directamente al buzón de voz. Intenté enviarle un mensaje de texto. Sin respuesta. Intenté el número de su oficina, el de sus tarjetas de presentación. Una alegre voz grabada me dijo que Hardwell & Associates estaba experimentando altos volúmenes de llamadas y que dejara un mensaje detallado para la respuesta más rápida. Durante 3 días, existí en una niebla de incredulidad. Apenas comí. Apenas dormí. Apenas me moví de esa mesa de cocina donde la evidencia de la traición de mi hijo yacía dispersa como migajas de pan, llevándome lejos de todo lo que pensaba que sabía sobre mi vida.
Las paredes de mi pequeño apartamento parecían cerrarse a mi alrededor, y el silencio se convirtió en algo vivo que presionaba contra mi pecho hasta que apenas podía respirar. Al cuarto día, hice algo que nunca había hecho antes en todos mis años como madre de Michael. Me enojé. No el destello rápido de irritación que viene con la cena quemada o una cita perdida. Esto era algo más profundo, más caliente, más peligroso. Esta era la rabia de una mujer que había dado todo a alguien que vio su generosidad como una oportunidad para la explotación. Esta era la furia de una madre que se dio cuenta de que el hijo que había amado incondicionalmente había aprendido a usar ese amor como un arma contra ella. Llamé al número de Michael cada hora durante 6 horas seguidas. Cada llamada iba al buzón de voz. Cada silencio se sentía como otra pequeña traición. Finalmente, a las 9 de la noche, sonó mi teléfono. «Mamá, ¿qué demonios? Me has llamado como 20 veces. Estoy en medio de un trabajo importante aquí». Su tono era molesto, como si yo fuera la que se estaba comportando de manera inapropiada. Por un momento, estaba tan sorprendida por su despido casual que no pude hablar. «Michael, fui al banco esta semana». Silencio al otro lado de la línea. «Michael, vi los extractos. Vi lo que has estado haciendo». Más silencio. «Michael, ¿dónde está mi dinero?». Cuando finalmente habló, su voz había cambiado. Desapareció la irritación, reemplazada por algo más suave, más calculado. Esta era la voz que probablemente usaba con clientes difíciles. El tono diseñado para desviar y redirigir. «Mamá, creo que ha habido alguna confusión. Me pediste que administrara tus inversiones. Eso es lo que he estado haciendo. Tu dinero está trabajando para ti en varias carteras y posiciones del mercado. El hecho de que no esté sentado en una cuenta de ahorros ganando 0% de interés no significa que haya desaparecido. Entonces muéstramelo. Muéstrame las cuentas, las inversiones, los rendimientos que prometiste». «No funciona así, mamá. Estos son instrumentos financieros complejos. De todos modos, no entenderías los estados. Tienes que confiar en mí». «¿No he sido siempre honesto contigo? Confía en mí». «¿No he sido siempre honesto contigo?». Las palabras que una vez me habían reconfortado ahora sonaban como una burla. Pensé en todas las veces que lo había defendido ante amigos que cuestionaban por qué un empresario exitoso necesitaba dinero de su madre jubilada. Pensé en todos los sacrificios que había hecho, todas las oportunidades a las que había renunciado. Todo el amor que había vertido en criar a un hijo que podía mirarme a los ojos y mentir con tanta facilidad practicada. «Michael, quiero mi dinero de vuelta. Todo. Ahora». Se rió. Realmente se rió. «Mamá, estás siendo ridícula. Así no es como funcionan las inversiones. No puedes simplemente exigir una liquidación inmediata sin perder un valor significativo. Además, la mayor parte de ese capital ya ha sido desplegado en posiciones a largo plazo. Tomaría meses desenredar todo. Entonces comienza a desenredarlo hoy. No voy a destruir años de construcción cuidadosa de cartera porque te asustaste mirando algunos extractos bancarios que no entiendes. Tu dinero está seguro, mamá. Está creciendo. En 5 años me agradecerás por no dejarte cometer este error». 5 años. Me estaba pidiendo que esperara 5 años para acceder a mi propio dinero mientras vivía del seguro social en un apartamento de 400 pies cuadrados en Manhattan. Me pedía que confiara en él durante 5 años más, mientras continuaba construyendo su imperio con mis ahorros de toda la vida. «Michael, tengo 72 años. No tengo 5 años para esperar a que tal vez me devuelvas el dinero que me pertenece. No seas tan dramática, mamá. Estás saludable. Podrías vivir otros 20 años. Podría vivir otros 20 años. No viviría, no debería, podría». Como si mi supervivencia fuera una variable inconveniente en su plan de negocios, en lugar de la consideración más importante en cualquier decisión que involucre mi seguridad financiera. Esa noche, me quedé despierta mirando al techo, escuchando sirenas y conversaciones nocturnas que subían desde la calle de abajo. Por primera vez en mi vida, realmente entendí lo que significaba estar sola. No solo físicamente sola, sino completamente aislada de cualquiera que se preocupara por mi bienestar más que por sus propios intereses. Le había dado a Michael todo lo que tenía para dar,
y él lo había tomado todo sin pensarlo 2 veces. El hijo que había criado para ser honorable se había convertido en un ladrón. El niño al que había enseñado a decir la verdad se había convertido en un maestro manipulador. La familia que pensé que sería mi sistema de apoyo en la vejez se había convertido en la fuente de mi mayor vulnerabilidad, pero acostada allí en la oscuridad, algo más comenzó a crecer junto a mi dolor y enojo, algo que no había sentido en años, tal vez décadas. Una pequeña y tranquila voz que me recordaba que yo era más que solo la madre de Michael, más que una fuente de capital para sus sueños. Yo era Eleanor Hartwell, una mujer que había sobrevivido a un matrimonio abusivo, había criado a un hijo sola, había trabajado en múltiples empleos para construir una vida de la nada. Era más fuerte de lo que me había permitido ser. A la mañana siguiente, hice algo que se sentía aterrador y necesario al mismo tiempo. Abrí mi laptop, una vieja Dell que Michael me había regalado por mi cumpleaños 3 años antes, y comencé a investigar. Busqué Hartwell & Associates, busqué el registro comercial de Michael, sus licencias profesionales, la dirección de su oficina. Lo que encontré me heló la sangre. La dirección que figuraba para su sede corporativa era una tienda UPS en un centro comercial a las afueras de Chicago. Su registro comercial había sido presentado e inmediatamente suspendido por no mantener la documentación requerida. No había licencia profesional, ni supervisión regulatoria, ni evidencia de que Hartwell & Associates existiera como algo más que un nombre en una cuenta bancaria. Encontré sus perfiles de redes sociales, que contaban una historia completamente diferente. Fotos de Michael en restaurantes caros, vacaciones en Costa Rica e Italia, un nuevo BMW con placas temporales. Estaba viviendo como un millonario mientras me decía que necesitaba mis ahorros para la jubilación para mantener su negocio operativo. El imperio que afirmaba estar construyendo con honor y verdad estaba construido sobre mentiras y financiado por la mujer que le había dado la vida. La rabia que había estado hirviendo a fuego lento desde mi visita al banco explotó en algo consumidor y clarificador. Llamé a la policía. Llamé al FBI. Llamé al Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois. En cada conversación, encontré variaciones de la misma respuesta. Los arreglos financieros familiares eran difíciles de procesar, especialmente cuando el dinero había sido transferido voluntariamente, incluso si era bajo pretextos falsos. Señora, ¿firmó documentos autorizando estas transferencias? Sí, había firmado documentos. Documentos que pensaba que eran acuerdos de inversión, pero que aparentemente eran simples autorizaciones de transferencia. Señora, ¿su hijo prometió explícitamente rendimientos garantizados? No, no había garantizado nada. Había hablado sobre el desempeño del mercado y el crecimiento proyectado, pero había sido cuidadoso al usar un lenguaje que lo protegía legalmente, mientras me engañaba prácticamente. Señora, ¿tiene evidencia de que el dinero se utilizó para fines distintos a los que pretendía? Esta pregunta fue la más cruel de todas. Yo había previsto que mi dinero se invirtiera sabiamente para asegurar mi seguridad financiera. En cambio, se había utilizado para financiar el estilo de vida de mi hijo mientras construía un negocio falso. Pero probar la intención, probar el fraude, probar un comportamiento criminal en lugar de solo una traición familiar, eso era un asunto completamente diferente. Después de una semana de llamadas telefónicas e informes policiales que no llevaron a ninguna parte, me di cuenta de que estaba por mi cuenta. El sistema legal que debería haber protegido a las víctimas ancianas de abuso financiero estaba en su lugar protegiendo a los depredadores que sabían cómo navegar por sus lagunas. Michael había sido cuidadoso, probablemente con asesoramiento legal, para estructurar su robo de formas que eran moralmente reprobables, pero técnicamente no procesables. Iba a tener que salvarme a mí misma. El primer paso fue práctico. Cambié mis contraseñas bancarias, mis códigos de acceso en línea, todo lo que pudiera dar a Michael acceso continuo al poco dinero que me quedaba. Informé al banco que nadie estaba autorizado a acceder a mis cuentas o recibir información sobre mis finanzas. Cerré la cuenta de ahorros conjunta que había abierto años antes para emergencias.
la que le había dado acceso legítimo para transferir fondos. El segundo paso fue emocional, y fue mucho más difícil. Tuve que aceptar que el Michael que pensaba que conocía, el hijo que había amado incondicionalmente durante 44 años, podría no haber existido nunca. El niño encantador, ambicioso y agradecido, podría haber sido una actuación, un papel que desempeñaba para mantener el acceso a mis recursos y apoyo emocional. El hombre que había robado sistemáticamente mis ahorros de toda la vida mientras me hablaba de honor y verdad, me estaba mostrando su verdadero carácter, y tenía que creer lo que estaba viendo en lugar de lo que desesperadamente quería creer. Esta realización se sintió como morir. No la muerte rápida de un accidente o ataque cardíaco, sino la muerte lenta de ver cómo todo lo que pensabas que sabías sobre tu relación más importante se disuelve en mentiras y manipulación. Pasé días llorando, no solo por mi dinero perdido, sino por mi hijo perdido, por mis ilusiones perdidas, por mi sentido de seguridad perdido en el mundo. Pero después del llanto, vino algo inesperado: alivio. Durante años, había estado haciendo excusas por el comportamiento de Michael, explicando su frialdad y distancia, justificando sus peticiones de dinero y su falta de visitas o llamadas regulares. Había estado trabajando horas extras emocionalmente para mantener una relación que existía principalmente en mi imaginación. Ahora que podía ver la verdad claramente, ya no tenía que cargar con la carga de fingir que todo estaba bien. Tenía 72 años, viviendo del seguro social en un pequeño apartamento de Manhattan, con menos de $500 a mi nombre, pero por primera vez en años, sentí que podía respirar. Mi teléfono sonó constantemente durante los siguientes días. Michael, de repente atento, llamando para verificar cómo estaba y aclarar cualquier confusión sobre mis finanzas. No contesté. Sus mensajes de voz se volvieron cada vez más desesperados, luego enojados, luego amenazantes. Iba a arreglar esto con el banco. Iba a arreglar el malentendido sobre las operaciones de su negocio. Iba a ayudarme a entender por qué estaba siendo irrazonable. Cada mensaje revelaba más de su verdadero carácter. Cuando el encanto y la manipulación no funcionaron, recurrió a la intimidación. Cuando la intimidación falló, intentó culparme. Cuando la culpa resultó ineficaz, intentó hacerme dudar de mis propias percepciones, haciéndome creer que estaban equivocadas. Fue una clase magistral de abuso psicológico, y reconocerlo por lo que era me dio la fuerza para seguir ignorando sus llamadas. Pero Michael no era mi único problema. De alguna manera, la noticia de nuestro conflicto había llegado a otros miembros de la familia, y de repente estaba recibiendo llamadas de su ex esposa Laura, su media hermana Emma del segundo matrimonio de su padre, incluso su padre David, quien no había hablado conmigo en más de una década. Cada conversación seguía un patrón similar. Estaban preocupados por mí. Habían oído que estaba confundida sobre los acuerdos comerciales de Michael. Querían ayudarme a entender que estaba malinterpretando las prácticas normales de gestión financiera. Más importante aún, querían que supiera que estaba dañando a la familia, al hacer acusaciones que podrían dañar la reputación profesional de Michael. Laura era la más persistente. Llamó 3 veces en un día, su voz goteando falsa preocupación. Eleanor, cariño, sé que estás molesta, pero tienes que entender que el negocio de Michael es muy complejo. Está administrando millones de dólares para clientes en todo el país. No puedes simplemente liquidar todo porque estés teniendo ansiedad sobre estrategias de inversión normales. Millones de dólares para clientes en todo el país. La mentira era tan elaborada, tan detallada, que parte de mí casi quería creerla. Casi quería aceptar que había habido algún malentendido, que mi hijo realmente era el empresario exitoso que afirmaba ser, que mi dinero realmente estaba invertido de manera segura en lugar de robado. Pero había hecho mi investigación. Había visto la dirección de la tienda UPS y el registro comercial suspendido. Había documentado cada transferencia, cada mentira, cada promesa rota. Conocía la verdad, incluso cuando todos los demás en la familia preferían la fantasía. Laura, dije durante su última llamada, he visto los registros bancarios. Sé a dónde fue mi dinero.
Y sé que tú también conoces la verdad. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente, habló, y por primera vez, su voz sonó genuina en lugar de manipuladora. Eleanor, incluso si lo que estás diciendo es cierto, ¿qué quieres que hagamos? Michael es familia. No podemos abandonar a la familia. Familia. La palabra que una vez había sido mi mayor fuente de orgullo y pertenencia, ahora sonaba como una trampa. Estas personas estaban más comprometidas con proteger a un mentiroso y ladrón que con apoyar a la anciana a la que había victimizado. Sabían lo que Michael había hecho, pero estaban eligiendo permitir su comportamiento en lugar de enfrentar la incómoda verdad sobre quién era realmente. Tienes razón, Laura. No podemos abandonar a la familia. Por eso Michael debería devolver el dinero que le robó a su madre. Ella me colgó. Durante las siguientes semanas, la presión familiar se intensificó. Emma llamó para darme una conferencia sobre perdón y seguir adelante por el bien de la unidad familiar. David envió un largo correo electrónico explicando que los conflictos familiares deberían resolverse en privado, no a través de autoridades externas, como bancos y policía. Incluso el compañero de cuarto de la universidad de Michael, alguien con quien apenas había hablado en 20 años, llamó para sugerir que estaba exagerando ante prácticas comerciales normales. El mensaje de todos ellos era claro. Mi seguridad financiera importaba menos que la reputación de Michael. Mi bienestar como una mujer anciana viviendo en la pobreza importaba menos que la imagen de éxito y respetabilidad de la familia. Mi derecho a mi propio dinero importaba menos que su comodidad para evitar conversaciones difíciles sobre responsabilidad y consecuencias. Pero cuanto más me presionaban para que cediera, más decidida me volvía a mantenerme firme. Cada llamada telefónica me recordaba que estas personas habían visto a Michael aprovecharse de mí durante años sin decir una palabra. Cada conferencia sobre la lealtad familiar revelaba su completa indiferencia hacia mi bienestar. Cada solicitud para dejarlo ir demostraba su creencia de que yo existía principalmente para servir a sus necesidades en lugar de a las mías. Dejé de responder llamadas de cualquier persona conectada con Michael. Cambié mi número de teléfono y di el nuevo solo a las pocas personas en mi vida que habían mostrado una preocupación genuina por mi situación. Mi vecina de arriba, la señora Chen, el consultorio de mi médico, mi ex compañera de trabajo Rita de la tienda departamental. El silencio en mi apartamento se volvió diferente. En lugar del silencio opresivo de esperar llamadas que nunca llegaron, se convirtió en el silencio pacífico de una mujer que finalmente había dejado de suplicar amor y respeto de personas que no tenían nada que ofrecer. Llené mis días con pequeños placeres que había descuidado durante años mientras me centraba en las necesidades y demandas de Michael. Comencé a caminar en Central Park cada mañana, algo que siempre había querido hacer, pero nunca encontré tiempo mientras gestionaba las constantes emergencias financieras de Michael. Redescubrí la Biblioteca Pública de Nueva York, pasando horas leyendo novelas y memorias que me recordaban que había otras historias en el mundo además de mi propia tragedia. Comencé a cocinar comidas reales para mí, en lugar de sobrevivir con alimentos baratos y convenientes, mientras enviaba cientos de dólares a la vez para apoyar el desarrollo empresarial de Michael. Lentamente, muy lentamente, comencé a recordar quién era antes de definirme enteramente por mi papel como madre de Michael y su apoyo financiero. Era una mujer que había construido una vida de la nada, que había sobrevivido al divorcio y la maternidad soltera y décadas de lucha financiera. Era alguien que había trabajado duro, ahorrado cuidadosamente, y merecía disfrutar de la seguridad que esos sacrificios habían ganado. Pero la recuperación no fue lineal. Algunas mañanas me despertaba convencida de que había sido demasiado dura, que debía haber alguna explicación para el comportamiento de Michael que restauraría nuestra relación y devolvería mi sentido de familia. Otros días, la ira me consumía tan completamente que apenas podía funcionar. Rabia tanto por mi propia ingenuidad como por su traición. Los peores momentos llegaban cuando veía a otros padres ancianos con sus hijos adultos, en el supermercado, en el parque, en el metro. Su fácil afecto, su obvia atención mutua y respeto, me recordaban todo lo que había perdido, no solo mi dinero,
sino mis ilusiones sobre la maternidad, sobre la familia, sobre las recompensas del amor incondicional. 3 meses después de descubrir el robo, tomé una decisión que se sentía a la vez inevitable y aterradora. Iba a ir a Chicago. Iba a encontrar la oficina de Michael, ver su operación de primera mano y exigir la devolución de mi dinero cara a cara. Si realmente estaba administrando millones de dólares en inversiones de clientes, podía permitirse pagar a la madre anciana que había hecho posible su éxito. Si no lo estaba, entonces finalmente tendría pruebas irrefutables de su engaño. Rita se ofreció a venir conmigo, pero sabía que esto era algo que tenía que hacer sola. Usé casi lo último de mi dinero para comprar un boleto de autobús de ida y vuelta a Chicago, un viaje de 20 horas que me ahorraría el costo del pasaje aéreo, pero me daría mucho tiempo para prepararme para lo que podría ser mi conversación final con mi hijo. La estación de Greyhound en Port Authority estaba llena de viajeros que, como yo, no podían permitirse opciones más rápidas o cómodas. Familias con niños pequeños, personas mayores visitando a familiares, jóvenes adultos comenzando nuevos capítulos de sus vidas, con todo lo que poseían empacado en bolsas deportivas y mochilas. Mirando a mi alrededor a mis compañeros pasajeros, me di cuenta de que no me avergonzaba viajar de esta manera. Tenía 72 años, viajando en autobús para confrontar al hijo que había robado mis ahorros para la jubilación, y lo estaba haciendo en mis propios términos con la cabeza en alto. El autobús salió de Manhattan cuando el sol se estaba poniendo, y vi cómo el horizonte familiar se encogía en la distancia. Por primera vez en meses, sentí algo que podría haber sido esperanza. No la esperanza de que Michael de repente se convirtiera en el hijo que siempre había querido que fuera, sino la esperanza de que yo era lo suficientemente fuerte para manejar lo que descubriera en Chicago. Había reservado una noche en un motel económico cerca de la dirección que figuraba para Hardwell & Associates. La habitación era pequeña y limpia, con vista a un estacionamiento y el tipo de paisaje industrial que rodea a la mayoría de las ciudades estadounidenses. Pero era mía, pagada con mi propio dinero, lo poco que me quedaba, y elegida para mis propios propósitos. A la mañana siguiente, tomé un taxi hasta el centro comercial donde supuestamente se encontraba la sede corporativa de Michael. La tienda UPS estaba encajada entre un salón de uñas y un Subway, difícilmente la prestigiosa dirección del distrito financiero que había imaginado. Le pregunté a la joven empleada detrás del mostrador sobre Hardwell & Associates. «Oh, sí, eso es solo un alquiler de buzón», dijo, apenas levantando la vista de su teléfono. «Algún tipo viene una vez por semana más o menos para recoger el correo. Sin embargo, no lo he visto en un tiempo. Un alquiler de buzón». La impresionante dirección comercial de Michael era un alquiler de buzón en un centro comercial. Su sede corporativa existía solo en los documentos falsos que había creado para convencerme de que mi dinero estaba siendo administrado profesionalmente en lugar de robado. Tomé otro taxi al edificio de oficinas, donde Michael había afirmado alquilar un espacio de trabajo real para reuniones con clientes y gestión de inversiones. El guardia de seguridad en el vestíbulo nunca había oído hablar de Hardwell & Associates. El directorio del edificio no mostraba tal compañía. El piso y número de suite que Michael me había dado no existían. Finalmente, fui a la dirección residencial que había encontrado en las páginas blancas, el condominio donde Michael realmente vivía cuando no fingía ser un exitoso administrador de inversiones. El edificio era nuevo y caro, mucho más allá de lo que alguien podría permitirse con los ingresos legítimos de administrar unos pocos miles de dólares en inversiones familiares. Lo llamé desde el vestíbulo. «Michael, estoy abajo. Necesitamos hablar». El silencio al otro lado de la línea duró tanto que pensé que la llamada se había cortado. Finalmente, habló, y su voz sonaba diferente a la que había tenido en años. Más joven, de alguna manera. Asustado. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy aquí para ver tu oficina. Estoy aquí para conocer a tus clientes. Estoy aquí para recuperar mi dinero. No puedes simplemente aparecer sin previo aviso. No estoy preparado para visitas. Entonces prepárate. Esperaré». 1 hora después, Michael apareció en el vestíbulo, y lo primero que noté fue lo mucho mayor que se veía. No mayor en años,
sino mayor en espíritu. El joven empresario confiado que me había encantado para financiar sus sueños se había ido, reemplazado por alguien que parecía exhausto y derrotado. Su caro traje no podía ocultar el peso que había perdido, las sombras bajo sus ojos, la energía nerviosa que lo hacía juguetear constantemente con su teléfono y llaves. Fuimos a una cafetería al otro lado de la calle, una de esas cadenas genéricas que existen en cada ciudad estadounidense. Michael pidió un café grande con 3 dosis de expreso, la bebida de alguien que funciona con ansiedad y cafeína. Pedí té y lo observé luchar por encontrar palabras que explicaran todo lo que había descubierto. Mamá, sé que esto se ve mal. Esperé. El negocio ha estado pasando por un momento difícil. Algunas inversiones no funcionaron como se esperaba. Las condiciones del mercado han sido desafiantes. Seguí esperando. Iba a contarte sobre los contratiempos temporales, pero no quería que te preocuparas innecesariamente. Tu dinero está seguro. Es solo que está atado en algunas posiciones complicadas que toman tiempo para liquidar. Michael, fui a la dirección de tu oficina. Es un buzón en una tienda UPS. Su rostro se desmoronó. Y por un momento, se pareció al niño de 8 años que solía meterse en mi cama durante las tormentas. Pero me recordé a mí misma que el niño asustado y el hombre que me había robado eran la misma persona. Uno no cancelaba al otro. Mamá, puedo explicarlo todo. Entonces explica. Lo que siguió fue una confesión que de alguna manera era peor de lo que había imaginado y exactamente lo que había esperado. No había firma de inversiones. No había clientes. Nunca hubo ninguna gestión profesional de mi dinero. Michael había estado mintiendo sobre cada aspecto de su vida durante más de 2 años, usando mis ahorros para financiar el estilo de vida que pensaba que un empresario exitoso debería tener mientras se decía a sí mismo que eventualmente me pagaría una vez que descubriera cómo hacer realidad la fantasía. Había gastado casi $200,000 en alquiler del costoso condominio, pagos de arrendamiento del BMW, vacaciones que documentaba en las redes sociales para mantener la ilusión de éxito, comidas en restaurantes de alta gama, donde supuestamente entretenía a clientes, y ropa apropiada para alguien que administra millones en inversiones. Había estado viviendo como un emprendedor exitoso mientras su negocio existía solo en su imaginación, y su capital operativo provenía enteramente de los ahorros para la jubilación de su madre anciana. Pensé que si parecía lo suficientemente exitoso, si proyectaba confianza y competencia, los clientes comenzarían a venir a mí. Pensé que podría construir el negocio en algo real y pagarte con intereses. Nunca quise que llegara tan lejos. Nunca quiso que llegara tan lejos. Como si hubiera una distancia aceptable para llevarlo, una cantidad razonable para robar, un nivel perdonable de traición. Como si el problema fuera que se había dejado llevar, en lugar de que había construido toda su identidad adulta sobre mentiras y robos. Michael, ¿dónde está mi dinero ahora? Está mayormente gastado, mamá. El estilo de vida era más caro de lo que calculé. Seguía pensando que estaba a punto de doblar la esquina, a punto de conseguir al gran cliente que haría que todo funcionara, pero cada mes tenía que gastar más para mantener la imagen, y cada mes me quedaba más atrás. Gastado. Casi $200,000, 4 décadas de ahorro cuidadoso, la seguridad financiera que se suponía que me llevaría a través de la vejez. Gastado. Gastado en la fantasía de Michael de ser alguien que no era. Sacrificado a su ego y sus delirios sobre cómo funciona el mundo. Miré a través de la mesa a este extraño que resultó ser mi hijo, y me di cuenta de que me sentía sorprendentemente tranquila. Lo peor que podía pasar había pasado. Todos mis miedos sobre perder mi dinero, sobre ser traicionada por la persona que más amaba, sobre encontrarme sola y vulnerable en la vejez, todos se habían hecho realidad, y todavía estaba aquí. Todavía respiraba, todavía pensaba, todavía era capaz de decidir qué hacer a continuación. Michael, quiero que sepas que has matado nuestra relación. No la has dañado, no la has complicado. La has matado. Nunca volveré a confiar en ti. Nunca volveré a prestarte dinero. Nunca volveré a hacer excusas por tu comportamiento. A partir de ahora, no eres mi hijo. Comenzó a llorar entonces,
fuertes sollozos que atrajeron miradas de otros clientes de la cafetería. Mamá, por favor, no digas eso. Eres toda la familia que tengo. Cometí un error, pero podemos arreglarlo. Podemos solucionarlo. Un error. Llamó a 2 años de robo sistemático, un error. Llamó a la destrucción de mi seguridad financiera y nuestra relación, un error. Como si fuera algo que hubiera sucedido accidentalmente en lugar de a través de miles de decisiones deliberadas de mentir, robar y traicionar. Michael, la única manera en que puedes siquiera comenzar a reparar lo que has hecho es devolviendo mi dinero inmediatamente. Todo. No puedo hacer eso, mamá. Se ha ido. Te lo dije. Lo gasté tratando de construir el negocio. Ya no tengo acceso a ese tipo de dinero. Entonces vende el condominio. Vende el auto. Consigue un trabajo y comienza a pagarme. El condominio ni siquiera es mío. Lo he estado alquilando. El arrendamiento del auto está bajo el agua. En realidad no poseo nada que generaría un valor significativo. Por supuesto que no. Michael había estado tan comprometido a parecer exitoso que nunca se había molestado en construir riqueza real o activos. Había gastado mis ahorros de toda la vida en la apariencia de prosperidad mientras no creaba nada de valor duradero. Entonces trabajarás por el resto de tu vida para pagarme. Conseguirás cualquier trabajo que puedas encontrar y me enviarás cada dólar que puedas ahorrar hasta que mi dinero sea devuelto con intereses. Mamá, sé razonable. Incluso si pudiera encontrar un trabajo decente, tomaría décadas devolver tanto dinero. Tengo 44 años. No puedo pasar el resto de mi vida endeudado contigo. No puede pasar el resto de su vida endeudado conmigo. La mujer que había pasado su vida a su servicio no podía esperar que él pasara su vida enmendando la destrucción de la mía. La madre que había sacrificado todo para darle oportunidades no podía pedirle que sacrificara su comodidad para reparar el daño que había causado. Me levanté de la mesa y miré hacia abajo a Michael, todavía llorando en su taza de café de gran tamaño. Tienes razón. No puedes pasar el resto de tu vida endeudado conmigo, porque nunca volveré a verte. Salí de esa cafetería y no miré atrás. Detrás de mí, podía escuchar a Michael llamando mi nombre, su voz quebrándose con desesperación. Pero seguí caminando, fuera de la cafetería, por la acera, hacia la estación de autobuses, y lejos de la mentira en que se había convertido mi vida. El viaje en autobús de regreso a Nueva York me dio 20 horas para procesar lo que había sucedido y decidir qué venía después. Había confirmado mis peores temores sobre Michael, pero también había descubierto algo inesperado sobre mí misma. Era más fuerte de lo que había sabido. Era capaz de enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa, y tomar decisiones difíciles sobre mi propio bienestar. Durante años, me había definido principalmente como la madre de Michael, midiendo mi éxito por sus logros y mi valor por su afecto. Ahora tenía que averiguar quién era Eleanor Hartwell, cuando no estaba permitiendo los delirios de su hijo o financiando sus fantasías. Lo primero que hice después de regresar a Nueva York fue reunirme con un abogado de bancarrota. No tenía ilusiones de recuperar mi dinero robado a través de canales legales, pero necesitaba entender mis opciones para manejar la crisis financiera que Michael había creado. El abogado fue amable pero realista. Las víctimas ancianas de abuso financiero familiar rara vez ven una recuperación significativa, y los costos legales de buscar remedios civiles a menudo exceden cualquier beneficio potencial. Señora Hartwell, lamento decir esto, pero su mejor apuesta es centrarse en reconstruir en lugar de recuperar. Tiene 72 años, está saludable y tiene tiempo para crear una nueva base financiera si está dispuesta a hacer algunos cambios en su estilo de vida y expectativas. Algunos cambios en mi estilo de vida y expectativas. Una forma educada de decir que estaría trabajando y preocupándome por el dinero por el resto de mi vida en lugar de disfrutar de la jubilación que había ganado a través de décadas de planificación cuidadosa y sacrificio. Pero incluso mientras absorbía esta dura realidad, sentí algo que me sorprendió: alivio. Durante 2 años, había estado ansiosa por el negocio de Michael, confundida por sus explicaciones, excluida de decisiones sobre mi propio dinero. Ahora, al menos,
Sabía dónde estaba parada. No tenía casi nada, pero lo poco que tenía me pertenecía completamente. Podía tomar mis propias decisiones financieras, incluso si esas decisiones estaban limitadas por recursos muy limitados. Solicité un trabajo a tiempo parcial en la biblioteca pública cerca de mi apartamento. El pago era mínimo, pero el trabajo era agradable y el horario flexible. Califiqué para programas de asistencia adicional para personas mayores de bajos ingresos. Ayuda con servicios públicos, transporte, costos de alimentos. La trabajadora social que me ayudó a navegar por estas solicitudes fue práctica sobre mi situación. Señora Hartwell, usted no es la primera persona que he visto cuyos hijos adultos se aprovecharon de sus recursos. Desafortunadamente, probablemente no será la última. La buena noticia es que lo descubrió cuando lo hizo y está tomando medidas activas para reconstruir. Muchas personas en su situación simplemente se rinden. Rendirse. Durante semanas después de mi viaje a Chicago, rendirse había parecido la respuesta más razonable a mi situación. Era demasiado vieja para empezar de nuevo, demasiado pobre para vivir independientemente, demasiado traicionada para confiar en alguien de nuevo. Algunas mañanas, el peso de mis circunstancias se sentía demasiado pesado para soportar, pero gradualmente, a medida que me asentaba en mi nueva rutina, trabajo en la biblioteca 3 días a la semana, gestión cuidadosa de mis pequeños ingresos, placeres simples que costaban poco o nada, comencé a redescubrir partes de mí misma que habían estado dormidas durante años. Recordé que disfrutaba ayudando a las personas a encontrar libros e información. Recordé que era buena organizando y resolviendo problemas. Recordé que había aspectos de la vida más allá de la seguridad financiera y las relaciones familiares que podían traer satisfacción y alegría. Los usuarios de la biblioteca se convirtieron en una especie de familia sustituta, personas que apreciaban mi ayuda y me trataban con respeto y amabilidad. La señora Chen, mi vecina de arriba, comenzó a invitarme a tomar té y mantener conversaciones que iban desde chismes del vecindario hasta filosofía. Rita de la tienda departamental llamaba regularmente para ver cómo estaba y compartir historias de su propia relación complicada con sus hijos adultos. 6 meses después de mi confrontación con Michael, me di cuenta de que estaba durmiendo mejor de lo que lo había hecho en años. No porque mis circunstancias fueran mejores. Todavía vivía de cheque en un pequeño apartamento, sino porque ya no estaba constantemente ansiosa por la próxima emergencia financiera de Michael o confundida por sus explicaciones contradictorias sobre mis inversiones. Mi teléfono ya no sonaba con desesperadas llamadas a mitad de la noche sobre oportunidades de negocio urgentes o crisis del mercado que requerían infusiones inmediatas de capital. Ya no pasaba horas cada semana investigando términos financieros y estrategias de inversión para tratar de entender lo que Michael supuestamente estaba haciendo con mi dinero. Ya no tenía que elegir entre pagar mis propias facturas y apoyar el estilo de vida de mi hijo mientras me decía a mí misma que su éxito valía mi sacrificio. El espacio emocional que había sido ocupado por preocupación, confusión y permisividad fue gradualmente llenado con otras cosas. Comencé a leer ficción de nuevo, algo que había abandonado años antes cuando mi tiempo libre estaba consumido por las demandas de Michael. Di largos paseos por diferentes barrios de Manhattan, redescubriendo una ciudad en la que había vivido durante décadas, pero rara vez había explorado. Comencé a cocinar comidas elaboradas para mí, algo que había parecido inútil cuando comía sola mientras enviaba dinero para apoyar los costosos hábitos de restaurante de Michael. Pero la parte más difícil de mi recuperación no fue financiera o práctica, fue emocional. Aprender a vivir sin el sueño del amor y respeto de Michael, aceptar que la relación que más había valorado en mi vida había sido en gran parte unilateral, reconocer que el hijo que había criado se había convertido en alguien capaz de destruir la seguridad de su madre sin remordimiento aparente. Algunas noches, la soledad se sentía abrumadora. No solo la soledad de vivir sola, sino la soledad de darme cuenta de que la persona que había amado más constante y completamente nunca me había amado realmente. Michael había valorado lo que podía proporcionar: apoyo emocional, recursos financieros, aceptación incondicional, pero nunca me había valorado a mí como una persona con mis propias necesidades,
derechos y valor. Los peores momentos llegaban cuando veía noticias sobre Michael en las redes sociales. A pesar de todo, no había sido capaz de bloquearle completamente, y ocasionalmente vislumbraba publicaciones que mostraban que continuaba presentándose como un emprendedor exitoso, fotos de reuniones de negocios que probablemente eran entrevistas de trabajo, citas motivacionales sobre perseverancia e integridad, compartiendo artículos sobre tendencias del mercado y estrategias de inversión. Cada publicación me recordaba que Michael no sentía vergüenza por lo que me había hecho. No se estaba escondiendo en desgracia ni trabajando para enmendarse. Estaba continuando construyendo su imagen como un empresario profesional y ético, mientras la mujer que había hecho posible su estilo de vida vivía en la pobreza. Seguía mintiendo, seguía manipulando, seguía priorizando su ego sobre cualquier sentido de responsabilidad o rendición de cuentas. Pero a medida que pasaban los meses, incluso estos dolorosos recordatorios comenzaron a perder su poder para lastimarme. La presencia de Michael en redes sociales se veía cada vez más desesperada y falsa a medida que su situación financiera presumiblemente se deterioraba. Sin mi dinero para financiar su costoso estilo de vida, no podía mantener la apariencia que nunca había sido respaldada por sustancia. Sus publicaciones se volvieron menos frecuentes, sus fotos menos impresionantes, sus afirmaciones sobre el éxito empresarial más obviamente exageradas. Más importante aún, comencé a entender que el comportamiento de Michael reflejaba su carácter, no mi valor. Había sido una madre amorosa, solidaria, generosa, y él había elegido explotar esas cualidades en lugar de apreciarlas. Su incapacidad para tratarme con respeto y honestidad no decía nada sobre mi valor como persona y todo sobre su vacío moral. 8 meses después de cortar contacto con Michael, sucedió algo inesperado. Recibí una llamada de un número desconocido de Chicago que casi no contesto. Cuando finalmente contesté, la voz al otro lado era familiar pero cambiada. «¿Mamá? Soy Michael». Debería haber colgado inmediatamente, pero algo en su tono me mantuvo en la línea. Sonaba diferente. No el emprendedor confiado o el manipulador desesperado, sino algo más cercano al niño asustado que recordaba de décadas atrás. «Mamá, necesito decirte algo. Estoy en problemas». «Michael, te dije que...» «No, mamá, por favor escucha. Me arrestaron. Delitos financieros. Hubo otras personas, otras familias a las que les quité dinero. Fueron más persistentes en presentar cargos de lo que tú fuiste. Otras personas, otras familias». Había pensado que el robo de Michael era personal, una traición específica de nuestra relación. En cambio, había sido un patrón, un modelo de negocio basado en explotar la confianza y robar a personas que no podían permitirse perder sus ahorros. «Mamá, me enfrento a tiempo en prisión. Tiempo real en prisión. Mi abogado dice que si puedo mostrar restitución a todas las víctimas, podría ayudar con la sentencia, pero no tengo el dinero para devolver a todos». Por supuesto que no tenía el dinero. Nunca había tenido el dinero. Ese era el punto. Michael había estado robando a múltiples víctimas para financiar el estilo de vida que supuestamente debía convencer a nuevas víctimas para que confiaran en él con sus ahorros. Era un esquema Ponzi construido sobre relaciones familiares y manipulación social en lugar de rendimientos de inversión falsos. «Michael, ¿por qué me estás llamando?» Porque necesito que sepas que lo que te hice fue lo peor que he hecho jamás. No porque fueras la víctima más grande, sino porque eras mi madre. Me amaste incondicionalmente, y usé ese amor para justificar robarte. Me dije a mí mismo que no era realmente un robo porque éramos familia, porque tenía la intención de pagarte, porque querrías ayudarme a tener éxito. Estaba llorando de nuevo, pero esta vez sonaba diferente. No las lágrimas manipuladoras de alguien tratando de evitar consecuencias, sino el genuino dolor de alguien que finalmente había entendido la magnitud de lo que había destruido. «Mamá, sé que nunca me perdonarás. Sé que maté nuestra relación y nunca puedo arreglarla. Pero necesito que sepas que entiendo ahora. Lo que hice fue imperdonable. Fuiste una madre perfecta, y yo fui un hijo terrible. Lo siento». La línea se quedó en silencio excepto por el sonido de su llanto.
Por un momento, sentí algo que podría haber sido el comienzo del perdón, no porque Michael lo mereciera, sino porque cargar con la ira era agotador, y estaba cansada de ser definida por lo que él me había quitado. Pero luego recordé las noches que había pasado despierta preocupándome por pagar el alquiler, mientras él gastaba mi dinero en vacaciones. Recordé las llamadas de otros miembros de la familia diciéndome que estaba siendo irrazonable por querer recuperar mi propio dinero. Recordé los meses de mentiras, manipulación y gaslighting que me habían hecho cuestionar mi propia percepción de la realidad. Michael, aprecio tu disculpa, pero una disculpa no restaura mi seguridad financiera ni deshace el daño que causaste. Estás arrepentido porque te atraparon y estás enfrentando consecuencias. Si estuvieras verdaderamente arrepentido, habrías confesado y comenzado a enmendarte antes de ser arrestado. Tienes razón, mamá. Tienes toda la razón. Soy egoísta incluso en mis disculpas. Michael, espero que obtengas la ayuda que necesitas en prisión. Espero que aprendas a convertirte en alguien mejor de lo que has sido. Pero no formaré parte de ese proceso. Nuestra relación ha terminado. Lo sé. Solo quería que me escucharas decir que tenías razón en todo. Merecías algo mejor. Merecías un hijo que apreciara lo que sacrificaste por él, en lugar de alguien que vio tu amor como una oportunidad para la explotación. Colgué el teléfono y me senté en mi tranquilo apartamento, procesando emociones que no podía nombrar del todo. Tristeza por la madre que había sido, que había puesto todo en criar a un niño que se convirtió en su destructor. Alivio de que Michael finalmente estuviera enfrentando consecuencias por sus acciones, incluso si esas consecuencias no restaurarían mi seguridad financiera. Dolor por la relación que podría haber sido si Michael hubiera elegido convertirse en el hombre honorable que había tratado de criar en lugar del depredador que había revelado ser. Pero debajo de todas esas complejas emociones, sentí algo más simple y más valioso de lo que había esperado: paz. No la paz de la resolución o la reconciliación, sino la paz de finalmente estar libre de una relación que me había estado destruyendo lentamente durante años. Esa noche, hice algo que no había hecho desde la infancia. Me preparé un baño real, con agua caliente, y sales de baño en las que me di el lujo de gastar en la farmacia, y me empapé en la bañera mientras leía una novela de misterio. Durante 1 hora, existí puramente para mi propio placer, pensando en personajes de ficción y crímenes imaginarios en lugar de traiciones reales y pérdidas reales. Cuando finalmente salí de la bañera, me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada se veía mayor de lo que recordaba, marcada por el estrés y la angustia de los últimos 2 años, pero también se veía más fuerte, más sólida, más presente en su propia vida. Tenía 73 años, viviendo en un apartamento de 400 pies cuadrados en el Upper West Side de Manhattan, trabajando a tiempo parcial en la biblioteca pública por $10 la hora. Tenía menos de $2,000 en ahorros y ninguna perspectiva de la cómoda jubilación que había planeado y para la que había ahorrado. Según la mayoría de las medidas, Michael había tenido éxito en destruir la vida que había construido, pero no me había destruido a mí. Seguía siendo Eleanor Hartwell, todavía capaz de tomar mis propias decisiones, todavía digna de respeto y cuidado. Todavía podía encontrar alegría en las pequeñas cosas: un buen libro, una mañana soleada, una conversación con un amigo. Todavía podía contribuir a mi comunidad a través de mi trabajo y mis relaciones. Todavía podía elegir cómo pasar mis años restantes, incluso si mis elecciones estaban más limitadas de lo que había esperado. Durante los siguientes meses, gradualmente construí una vida que era más pequeña de lo que había planeado, pero más honesta de lo que había estado viviendo. Hice las paces con trabajar hasta mis 70, encontrando satisfacción en ayudar a los usuarios de la biblioteca y contribuyendo a mi comunidad. Desarrollé amistades con compañeros de trabajo y vecinos que se basaban en el respeto mutuo más que en la dependencia financiera. Descubrí intereses y pasatiempos que había descuidado mientras me centraba en las supuestas necesidades y crisis interminables de Michael. Lo más importante, aprendí a valorar mi propia compañía. Durante décadas, había estructurado mi vida alrededor de otras personas.
Primero mi ex esposo abusivo, luego Michael, luego el futuro Michael imaginario que algún día apreciaría mis sacrificios. Ahora, por primera vez en mi vida adulta, estaba viviendo enteramente para mí misma. Algunas personas podrían ver esto como egoísta o triste, pero yo lo experimenté como liberación. Podía comer lo que quisiera, cuando quisiera. Podía pasar mi tiempo libre leyendo, caminando, pensando, o sin hacer nada en absoluto. Podía tomar decisiones financieras basadas en mis propias necesidades en lugar de las demandas de alguien más. Podía irme a la cama por la noche sabiendo que no había pasado el día permitiendo el comportamiento destructivo de otra persona o comprometiendo mis propios valores para mantener una relación que era perjudicial para mi bienestar. Un año después del arresto de Michael, fue sentenciado a 5 años en prisión federal por fraude electrónico y conspiración, recibí un correo inesperado. Un cheque del Fondo de Restitución Federal, que representaba un pequeño porcentaje de lo que Michael me había robado a mí y a sus otras víctimas. La cantidad era minúscula comparada con mis pérdidas, pero se sentía simbólicamente importante. Un reconocimiento oficial de que había sido perjudicada, de que mis reclamaciones no eran solo drama familiar, sino delitos financieros reales. Usé el dinero para tomar mis primeras vacaciones en más de una década. Un viaje de una semana a Vermont, donde me hospedé en un pequeño bed and breakfast, y pasé mis días caminando por senderos de montaña y leyendo frente a chimeneas. Fueron unas vacaciones suaves y solitarias, exactamente lo que necesitaba para marcar el final de un capítulo de mi vida y el comienzo de otro. En la última noche de mi viaje, me senté en el porche delantero de la posada, viendo cómo la puesta de sol pintaba las montañas en tonos de oro y púrpura. Por primera vez en años, quizás décadas, me sentí genuinamente contenta. No feliz de la manera en que había imaginado la felicidad durante los difíciles años de maternidad soltera y lucha financiera, sino contenta de una manera más profunda y tranquila. Era una mujer anciana de medios modestos, viviendo una vida simple en una de las ciudades más caras del mundo. Probablemente nunca volvería a ser propietaria, nunca viajaría extensamente, nunca experimentaría la seguridad financiera por la que había trabajado tan duro. Pero estaba libre de la manipulación emocional y la explotación financiera que habían definido mi relación con Michael. Estaba libre de la constante ansiedad por su próxima crisis o demanda. Estaba libre para descubrir quién era Eleanor Hardwell cuando no estaba definida enteramente por su papel como madre de alguien. Las montañas frente a mí habían existido durante millones de años y continuarían mucho después de que yo me hubiera ido. Mis problemas con Michael, que habían parecido tan abrumadores y permanentes, eran realmente solo un pequeño capítulo en una historia mucho más grande. Esta realización no minimizaba el dolor que había causado o el impacto de su robo en mi vida, pero ponía esas experiencias en perspectiva. Había sobrevivido al divorcio, la maternidad soltera, dificultades financieras y la traición de mi único hijo. Todavía estaba aquí. Todavía capaz de encontrar belleza en una puesta de sol de Vermont, todavía capaz de apreciar la amabilidad de extraños y la satisfacción del trabajo bien hecho. Cualquier cosa que viniera después, la enfrentaría con el conocimiento de que era más fuerte y más resistente de lo que jamás había imaginado. Cuando regresé a Nueva York, tomé una decisión final sobre mi relación con Michael. Le escribí una carta, no para reanudar el contacto, sino para terminarlo oficialmente. Le dije que lo perdonaba, no por su bien sino por el mío, porque cargar con la ira era una carga demasiado pesada para alguien de mi edad. Le dije que el perdón no significaba reconciliación, que entender su psicología no excusaba su comportamiento, que desearle lo mejor no significaba darle la bienvenida de nuevo a mi vida. Envié la carta sin incluir una dirección de retorno. Fue un regalo que me hice a mí misma. El regalo del cierre final, de tener la última palabra, de terminar nuestra relación en mis términos en lugar de los suyos. Luego me instalé en la vida que había construido a partir de las ruinas de la vida que él había destruido. No era la vida que había planeado, pero era mía. Cada mañana me despertaba en mi pequeño apartamento y preparaba café en mi taza desportillada,
agradecida por la soledad y el silencio. Cada día, iba a trabajar a la biblioteca, ayudando a las personas a encontrar información y recursos, contribuyendo con algo valioso a mi comunidad. Cada noche, volvía a casa y pasaba mi tiempo exactamente como elegía, leyendo, cocinando, viendo películas antiguas, llamando a amigos, o simplemente sentada tranquilamente y apreciando la paz. En mis 75 cumpleaños, la señora Chen llamó a mi puerta con un pequeño pastel que ella misma había horneado. Nos sentamos en mi mesa de cocina comiendo pastel y hablando de todo y nada. El clima, el vecindario, libros que habíamos leído, lugares a los que habíamos viajado décadas antes. Fue una celebración de cumpleaños perfecta, simple y genuina, y libre de las emociones complicadas que habían marcado los cumpleaños durante los años que pasé esperando que Michael me recordara. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en las 3 mujeres que había sido en mi vida. La joven esposa y madre que había sacrificado todo por su familia. La madre soltera de mediana edad que había trabajado en múltiples empleos para crear oportunidades para su hijo. Y la mujer anciana que había aprendido a valorar su propio valor y crear su propia felicidad. Cada versión de Eleanor había sido necesaria, pero esta versión final podría ser la mejor. Libre de las expectativas y obligaciones que habían definido mi vida anterior, estaba descubriendo aspectos de mi personalidad que habían sido suprimidos durante décadas. Era más divertida de lo que recordaba, más curiosa, más capaz de encontrar alegría en lugares inesperados. Me dormí esa noche pensando en el turno de mañana en la biblioteca, en la novela de misterio que estaba a mitad de lectura, en el mercado de agricultores que quería visitar el sábado por la mañana. Placeres simples, pero me pertenecían completamente. La mañana siguiente trajo una sorpresa. Una llamada de Rita, a quien no había escuchado en varios meses. Su voz estaba emocionada, casi sin aliento. Eleanor, nunca vas a creer lo que acabo de escuchar en las noticias. La historia de Michael había llegado a las estaciones de televisión locales de Chicago. Un informe de seguimiento sobre delitos de cuello blanco, con entrevistas a varias de sus víctimas y sus familias. Rita había reconocido su nombre por nuestras conversaciones y visto todo el segmento. Eleanor. Hablaron sobre cómo robó a su propia madre para financiar su estilo de vida. Lo llamaron uno de los aspectos más despiadados de su comportamiento criminal. El reportero dijo que tú eras la víctima que había sido más completamente traicionada. La más completamente traicionada. La frase debería haber dolido, pero en cambio se sintió validante. Reconocimiento oficial de que lo que Michael me había hecho era particularmente cruel. No solo un fraude financiero común, sino algo que violaba las expectativas más básicas de la relación familiar. Pero Eleanor, esa no es la mejor parte. Entrevistaron a algún experto, algún psicólogo que trabaja con casos de abuso de ancianos. Ella dijo que víctimas como tú, que encuentran la fuerza para cortar contacto y reconstruir sus vidas, a menudo terminan más felices y realizadas de lo que estaban antes de que comenzara el abuso. Dijo que aprender a priorizar tus propias necesidades después de décadas de poner a la familia primero puede ser increíblemente empoderador para mujeres de tu edad, más realizada que antes. La idea parecía imposible, pero mientras lo pensaba, me di cuenta de que podría ser cierto. Los años que había pasado preocupada por Michael, confundida por sus explicaciones, y gradualmente aislada de amigos y actividades mientras me centraba en sus necesidades, no habían sido años felices. La seguridad financiera que había perdido era real y significativa, pero la libertad emocional que había ganado también era valiosa. Ese fin de semana, hice algo que habría sido imposible durante los años en que las crisis de Michael consumían toda mi atención y recursos. Me ofrecí como voluntaria para ayudar con la venta anual de libros de la biblioteca, pasando la mañana del sábado clasificando libros donados y charlando con otros voluntarios. Por la tarde, asistí a una conferencia en el centro comunitario sobre jardinería urbana, algo que siempre me había interesado pero nunca había tenido tiempo de perseguir. El domingo, visité el Museo de Historia Natural, usando mi descuento para personas mayores para pasar horas vagando por exhibiciones que no había visto desde que Michael era un niño.
Fue un fin de semana completo y rico, que costó casi nada, pero alimentó mi mente y espíritu de maneras que mi antigua vida de constante ansiedad y tensión financiera nunca había hecho. Mientras caminaba a casa a través de Central Park el domingo por la noche, me di cuenta de que Rita y el experto en televisión tenían razón. A pesar de todo lo que Michael me había robado, era más feliz ahora de lo que había sido en años. No feliz en un sentido superficial de que todo es perfecto, sino feliz en el sentido más profundo de estar alineada con mis propios valores, viviendo auténticamente, tomando decisiones basadas en mis propias necesidades y deseos, en lugar de la manipulación de otra persona. La Eleanor que había pasado sus 70 preocupada por las finanzas de Michael y haciendo excusas por su comportamiento, había sido una versión disminuida de mí misma. La Eleanor que estaba aprendiendo a vivir independientemente, a trabajar significativamente y a encontrar alegría en placeres simples, estaba descubriendo capacidades e intereses que había olvidado que poseía. 6 meses después, recibí noticias que proporcionaron el cierre final al capítulo Michael de mi vida. Había sido liberado temprano de la prisión federal por buen comportamiento y cooperación con investigaciones en curso sobre fraude financiero. Se le requería completar su sentencia en una casa de transición y continuar haciendo pagos de restitución a sus víctimas, pero esencialmente estaba libre. La noticia debería haberme molestado, pero en cambio no sentí nada. Ni ira por su liberación anticipada, ni esperanza de reconciliación, ni miedo de que pudiera contactarme o causar más problemas. Michael se había vuelto irrelevante para mi vida, alguien que me había causado gran daño en el pasado, pero no tenía poder para afectar mi presente o futuro. Tenía 76 años, trabajaba a tiempo parcial, vivía en un pequeño apartamento y luchaba financieramente cada mes. Según los estándares que una vez usé para medir el éxito, mi vida era un fracaso. Pero según los estándares que había aprendido a valorar, autonomía, autenticidad, paz, relaciones genuinas, trabajo significativo, mi vida era exitosa en formas que nunca podría haber imaginado durante los años en que me definía principalmente a través de los logros de Michael. Ese verano, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Solicité auditar una clase de escritura creativa en un colegio comunitario cercano. Siempre había disfrutado escribir, pero había sido algo que hacía en privado, en diarios y cartas, nunca algo que considerara seriamente como una forma de expresión o fuente potencial de satisfacción. La clase estaba llena de personas mucho más jóvenes que yo, pero también algunos otros seniors que, como yo, estaban descubriendo intereses que habían dejado de lado durante décadas de responsabilidades profesionales y familiares. Nuestra profesora, una novelista publicada en sus 50, creó un ambiente donde la voz de todos era valorada y escuchada. Por primera vez en mi vida adulta, comencé a escribir historias. No sobre Michael o traición financiera o trauma familiar, sino sobre la mujer que había sido antes de la maternidad, sobre lugares que había visitado décadas antes, sobre sueños que había albergado y aventuras que había imaginado. Escribir se convirtió en una forma de reclamar partes de mí misma que habían sido enterradas bajo años de responsabilidad y sacrificio. Mis compañeros de clase fueron alentadores y solidarios, ofreciendo comentarios que me ayudaron a mejorar mi oficio, mientras celebraban la perspectiva única que aportaba como el miembro más antiguo de nuestro grupo. Varios de ellos se convirtieron en amigos genuinos, personas que valoraban mi compañía y conversación en lugar de mi capacidad para resolver sus problemas o financiar sus sueños. Mientras escribo esto, tengo 78 años. Michael ha estado fuera de prisión por más de un año, y hasta donde sé, está intentando reconstruir su vida en algún lugar del Medio Oeste. Espero que haya aprendido de sus experiencias y encontrado formas de contribuir positivamente al mundo, pero su viaje ya no es mi preocupación. Todavía trabajo en la biblioteca 2 días a la semana. Todavía vivo en mi pequeño apartamento. Todavía administro mi dinero cuidadosamente cada mes. Pero también escribo regularmente. Mantengo amistades que enriquecen mi vida. Me ofrezco como voluntaria para causas que me importan,
y me despierto cada mañana ansiosa por ver qué traerá el día. El dinero que Michael me robó se ha ido para siempre, y nunca recuperaré la seguridad financiera que había planeado para mi jubilación. Pero al destruir la vida que pensé que quería, accidentalmente me obligó a crear una vida que resultó ser más significativa y satisfactoria que cualquier cosa que hubiera imaginado previamente. Aprendí que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Aprendí que las relaciones familiares basadas en la obligación y la culpa son tóxicas para todos los involucrados. Aprendí que comenzar de nuevo a cualquier edad es posible si estás dispuesto a dejar ir expectativas que ya no te sirven. Lo más importante, aprendí que yo soy suficiente. No como la madre de alguien, no como el sistema de apoyo financiero de alguien, no como la que hace excusas o permite a alguien, sino como Eleanor Hartwell, una mujer con sus propios intereses, capacidades y valor. El sol se está poniendo fuera de mi ventana mientras termino de escribir esta historia. La misma ventana donde una vez estuve esperando llamadas telefónicas que nunca llegaron, esperando un amor que nunca fue real, permitiendo un comportamiento que lentamente nos estaba destruyendo a ambos. Ahora miro por esa ventana y veo posibilidad en lugar de decepción, mañana en lugar de ayer, un futuro que me pertenece enteramente. Si has escuchado esta historia y has reconocido algo familiar en ella, por favor sabe que no estás solo. El abuso financiero de ancianos es preocupantemente común, y la explotación basada en la familia es a menudo la más devastadora, porque combina el daño material con la traición emocional, pero también sabe que la recuperación es posible, que comenzar de nuevo es una opción a cualquier edad, que mereces algo mejor que relaciones que disminuyen tu valor o comprometen tu seguridad. Lo más valioso que Michael me robó no fue dinero. Fueron años de mi vida que pasé centrada en sus necesidades en lugar de las mías, años en que podría haber estado descubriendo mis propios intereses, construyendo amistades genuinas, creando felicidad auténtica en lugar de la satisfacción artificial que viene de permitir los sueños de otra persona. No cometas mi error. No sacrifiques tu propio bienestar por personas que ven tu amor como un recurso para ser explotado, en lugar de un regalo para ser atesorado. No esperes hasta que la crisis fuerce el cambio. Elige el cambio mientras todavía tienes tiempo para disfrutar los beneficios de vivir auténticamente. ¿Alguna vez has experimentado algo similar a lo que he compartido hoy? ¿Has conocido a alguien que sistemáticamente aprovechó la generosidad y el amor de un familiar? Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios de abajo. Si esta historia resonó contigo, por favor da me gusta a este video y suscríbete para ayudarme a llegar a otros que podrían necesitar escuchar que no están solos, que merecen algo mejor y que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Gracias por escuchar mi verdad.